Cuando la Guerra de Malvinas comenzó, muchos pensaron que las experimentadas fuerzas británicas aplastarían rápidamente a los hombres argentinos. Sin embargo, la tenacidad y el valor de los sudamericanos tomaron por sorpresa a los invasores. Entre los soldados que más dolores de cabeza les propinaron a los ingleses estaban los pilotos de combate. The Argentinian air attacks were relentless. British ships and Harrier aircraft shot down more than 60 enemy planes. But many Argentinian pilots were getting through to hit their targets. A pesar de que en su mayoría utilizaban aviones mucho más anticuados que sus enemigos, los pilotos se valieron de maniobras osadas y de la subestimación de los ingleses para asestarles golpes mortales. Días después de lo que muchos consideraron un ataque a traición por parte de los británicos, sus buques fueron detectados por los argentinos y se dieron las órdenes pertinentes. Era hora de la venganza. Completamente rodeados por enemigos y armados con misiles nunca antes probados en el campo de batalla, nada impediría que estos hombres lleven a cabo la misión que les fue asignada. How the British Task Force commanders have underestimated the determination of the Argentine pilots. This was the first time I'd seen ships sunk by enemy action in my life. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el hundimiento del HMS Sheffield, una proeza llevada a cabo por los valientes pilotos argentinos. Para mayo de 1982, la guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas ya llevaba un mes de transcurso. Sin embargo, fue en este momento que las batallas entre ambos países comenzaron a encrudecerse. A pesar de las victorias iniciales por parte de los sudamericanos, las fuerzas británicas estaban empezando a llegar a las islas en grandes números. Los combates se volvieron brutales mientras los soldados luchaban ferozmente por hacerse con el territorio en disputa. Fue por la tarde del 2 de mayo cuando se produjo uno de los eventos más infames de toda la guerra. El buque argentino General Belgrano se encontraba navegando a más de 50 kilómetros de la zona de exclusión total. Cualquier barco que estuviera fuera de esta área no era considerado una amenaza para los británicos. Sin embargo, a pesar de que habían sido los mismos ingleses los que designaron los límites, el crucero fue alcanzado por 2 torpedos disparados por el submarino Conqueror. Los impactos abrieron un agujero de casi 20 metros en la cubierta y mataron a cientos de marineros, además de destruir por completo la sala de máquinas. Las detonaciones también anularon la mayor parte de los aparatos de radio y los sistemas eléctricos. Mientras el agua entraba a montones, la tripulación del General Belgrano fue incapaz de bombearla o de pedir asistencia a las naves cercanas. La primera explosión que penetra en la sala de máquinas de popa, se confina dentro del buque, dentro del costado, posiblemente por las corazas que tenía a la altura de la línea de flotación, y comienza a acceder hacia arriba. Y entonces va destruyendo 4 cubiertas hacia arriba. Y destruye material y destruye gente. Material y hombres. 20 minutos después de las detonaciones, el capitán del navío supo que el buque era insalvable y dio la orden de evacuación. Pero debido al mal clima y a no haber sido capaces de realizar llamados de socorro, pasaron horas e incluso días para que los sobrevivientes pudieran ser rescatados.
323 personas, aproximadamente un tercio de la tripulación total, murieron en el ataque, ahogándose en el agua o debido al impacto de los torpedos. Este número representa casi la mitad de los muertos argentinos en la totalidad de la Guerra de Malvinas. El suceso sigue estando rodeado de polémica aún hasta el día de hoy. Los británicos sostienen que fue un acto de guerra válido, mientras que otras voces continúan argumentando su ilegalidad bajo las reglas bélicas. Sea cual fuera el caso, algo era seguro. El ejército argentino buscaría venganza. El 4 de mayo, 2 días después del hundimiento del general Belgrano, un grupo de buques ingleses se encontraba patrullando el archipiélago de las Malvinas. Contaban con 2 portaaviones, 5 destructores y 3 fragatas, además de cazas que sobrevolaban la zona. Uno de los destructores era el HMS Sheffield, el cual había entrado en servicio en 1971. Fuertemente armado, su tripulación casi llegaba a los 300 hombres. Ese día se les había asignado la misión de proteger los portaaviones de cualquier amenaza. La visibilidad de esa mañana era pésima, con lluvias, fuertes vientos y una niebla que solo dejaba observar lo que se encontraba justo enfrente. Los barcos británicos, si bien estaban atentos a los radares para detectar aviones enemigos, no esperaban que la represalia sucediera ese día. Estaban más concentrados en localizar amenazas submarinas. Sin embargo, la poca visión también ayudaría a que las aeronaves pasen desapercibidas, algo que los comandantes sudamericanos no pasaron por alto. En las primeras horas del 4 de mayo, las máquinas argentinas ubicadas en territorio nacional detectaron un extraño ruido proveniente de la zona que en ese momento patrullaban las naves británicas. Se decidió enviar un avión explorador modelo Lockheed Neptune con el objetivo de sobrevolar las aguas atlánticas para esclarecer la fuente de ese sonido. Este diseño había sido fabricado por primera vez a fines de la Segunda Guerra Mundial, por lo que ya tenía 40 años de antigüedad y era muy inferior a los tipos de aviones utilizados por el Imperio Británico. Aún así, se le confió esta importante misión. Pero un poco antes de las 9 de la mañana, el radar de la aeronave observó algo muy diferente. 3 buques ingleses, bautizados como Glasgow, Coventry y Sheffield, se encontraban en un rango cercano. Ce jour-là, le destroyer type 42 HMS Sheffield est en mission de couverture aérienne. Il est le plus au sud d'un dispositif de 3 navires dont il fait partie. Les navires de cette classe montrent à cette époque une certaine difficulté à être opérés à leur plein potentiel. Le radar d'avertissement type 965, très important pour la lutte antiaérienne, était défaillant ce 4 mai sur l'HMS Coventry. Le Sheffield avait donc pris sa place plus tôt dans la matinée. La tripulación del Neptune desactivó el radar para evitar ser detectados y cambió de dirección. Comenzó a volar hacia el sur de su posición con el objetivo de que las fuerzas inglesas supusieran que estaban buscando náufragos del general Belgrano y no abrieran fuego. Cuando se encontraron a una distancia segura, el comandante de la aeronave comunicó el hallazgo a sus superiores, los cuales ordenaron al explorador seguir el rastro de los navíos enemigos. Luego de un corto debate tomaron una medida ansiada por muchos y temida por otros: atacar. En la base de Río Grande, en el sur de Argentina, una escuadrilla de combate comenzó a prepararse para el operativo. Consistía de 2 cazas Super Étendard, los cuales estaban armados con los poderosos misiles guiados Exocet. Estos usaban un método de fuego bautizado como dispara y olvida. Se lanzaban a decenas de kilómetros del objetivo sin siquiera tenerlo en el campo de visión y en la gran mayoría de los casos daba en el blanco. Era un arma de último modelo, la cual contaba con una inteligencia artificial muy avanzada para la época y un radar propio que le permitía cambiar de dirección aún después de ser lanzado.
Tanto los vehículos como su armamento habían sido comprados a Francia, aliado político del Reino Unido, en 1979, 3 años antes del estallido de la Guerra de Malvinas. Si era utilizado, sería la primera vez que uno de estos modelos entraba en acción en la historia. Au début de la guerre des Malouines, la France suspend les livraisons, mais 5 Exocet ont tout de même été livrés. Pour les marins de Sheffield, la menace Exocet est surfaite. Pourtant, les renseignements britanniques l'ont clairement identifié comme crédible. Cuando los británicos cuestionaron a sus vecinos por la venta de los explosivos, los franceses buscaron calmar sus ansias. Para poder ser disparados se les debía realizar una puesta a punto, la cual nunca se había llevado a cabo. A las 9:30 de la mañana, 2 aviones argentinos despegaron de la base naval de Río Grande con dirección a las islas. Fueron escoltados por otros 2 cazas, mientras que un par de aeronaves civiles sin armamento volarían como distracción, buscando ser detectados por los buques ingleses. Los pilotos encargados del ataque al momento de abandonar tierra firme aún no conocían cuáles eran sus órdenes, pero sabían que pronto llegaría el momento de entrar en acción. Los radares con los que contaban los europeos eran muy poderosos, por lo que los aviones debieron aproximarse a su objetivo al ras del agua, apenas a 30 metros sobre ella, para evitar ser avistados por los sensores. El día que nos tocó el vuelo era un día como hoy, nublado, con chubascos esparcidos y con condiciones de visibilidad baja, con lo cual en otro tipo de momento hubiese sido incómodo. En ese momento para nosotros era muy favorable porque el avión Supertandar está pintado de un azul muy oscuro. Cuando navega sobre el agua, que volábamos a 15 metros del agua, es indetectable visualmente porque no se lo ve. Y además, bueno, el hecho de ser 2 aviones separados, porque volábamos en forma separada, hacía que nuestra firma radar fuera también pequeña y difícil de detectar. Para mayor precaución, el contacto por radio había sido terminantemente prohibido. Solo podían valerse de señas para comunicarse entre sí. Ambos hombres debieron armarse de valor por sí mismos y confiar en que su compañero cumpliría con su papel. El explorador Neptune aún seguía en la zona, oculto de los ojos británicos y transmitiendo su posición a sus compatriotas. Cuando estos se encontraban a 180 kilómetros de los buques, los cazas escoltas comenzaron su retirada para disminuir aún más las chances de que los argentinos sean detectados. Los pilotos de los Superetendard armaron sus misiles y debieron ascender en altitud para confirmar sus objetivos. Decidieron apuntarle al punto que más cercano aparecía en sus radares. Fue en ese momento cuando la tripulación del Sheffield los detectó. A las 11:04 de la mañana del 4 de mayo de 1982, a aproximadamente 25 kilómetros de sus blancos, ambos aviones dispararon sus misiles Exocet. Era el bautismo de fuego de estas armas que ni siquiera habían sido testeadas previamente. Los pilotos no esperaron a ver el resultado, sino que viraron sus vehículos nuevamente en dirección a la base argentina. Pocos minutos después del lanzamiento de los explosivos, la tripulación del HMS Sheffield vio las estelas de las armas aproximándose a su nave. De todas formas, solo tuvieron tiempo para cubrirse antes de que los misiles hagan impacto. The officer watch and other members of the bridge crew started to take cover. But I remember myself and the second officer watch becoming transfixed to the missile on its way in, which really does amaze me now when I come to think of it, but we watched it almost to the point of impact when we quickly huddled together and dropped to the floor. Uno de los misiles dio de lleno en el medio del destructor, por estribor, penetrando 4 metros dentro de la cubierta, cerca de la sala de máquinas.
sus consecuencias fueron fatales. Decenas de marineros ingleses murieron inmediatamente, mientras que más de 60 resultaron heridos. El otro Exocet no consiguió atinar a su objetivo, con algunas fuentes afirmando que se perdió en las aguas, mientras que otros declaran que averió levemente a uno de los portaaviones. Sin embargo, el impacto de uno de los misiles en el crucero Sheffield tuvo gravísimas implicancias para los británicos. Al igual que había sucedido con el general Belgrano 2 días antes, el ataque dejó fuera de servicio las bombas de agua, por lo que no hubo forma de expulsar el mar que estaba entrando a montones dentro de la nave. Además, un voraz incendio comenzó a propagarse rápidamente sin que los desesperados hombres pudieran combatirlo, ya que la presión de las mangueras falló. El aire bajo el casco se llenó de un espeso humo negro, matando a varios hombres. La pobre comunicación entre los navíos ingleses hizo que los demás barcos que viajaban cerca del buque ni siquiera supieran de dónde había provenido el ataque. El crucero Glasgow, creyendo que se trató de un submarino, arrojó varias cargas explosivas de profundidad, las cuales no hicieron contacto alguno. El resto de los vehículos intentó asistir al Sheffield, pero el fuego era incontrolable, y luego de 5 horas el capitán dio la orden de abandonar la nave. Las fatalidades finales fueron de 21 marinos muertos y 63 heridos. Los pilotos argentinos, mientras tanto, habían regresado a Río Grande al mediodía, sin saber si sus misiles habían dado en el blanco. Recién se enteraron del éxito de su misión a las 9 de la noche, cuando el portavoz de defensa británico comunicó el resultado del ataque a través de la BBC. Nos han preguntado en muchas entrevistas qué sintieron, tenían miedo, había ansiedad o estilo. En esa etapa final no podés pensar en otra cosa. No piensan en nada más que cumplir con el procedimiento que ya estuvo capacitado para ello y lograr el lanzamiento. Las llamas continuaron consumiendo al Sheffield por 2 días, hasta que finalmente el 6 de mayo el incendio pudo controlarse. Se le ordenó a uno de los cruceros remolcarlo fuera de la zona de exclusión total para evitar ataques posteriores. Sin embargo, el 10 de mayo el casco del buque no resistió más y se hundió en las heladas aguas del Atlántico Sur. Así fue que el HMS Sheffield se convirtió en la primera nave inglesa en ser destruida por un misil desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre el Reino Unido y Argentina continuaría, pero para muchos, las víctimas del crucero General Belgrano habían por fin sido vengadas. En el Atlántico Sur es pleno otoño de 1982. Los ojos del mundo están puestos en el conflicto armado entre la República Argentina, un país en vías de desarrollo que sufre un embargo de repuestos, y el Reino Unido de Gran Bretaña, una potencia que goza de todas las capacidades de la OTAN. Se disputan la soberanía de un archipiélago cuyo territorio más extenso son las Islas Malvinas. Al norte de las mismas está posicionado el buque de Su Majestad Coventry, un destructor escoltado por la fragata Bosworth. Su misión es proteger a la flota de invasión británica, próxima a desembarcar en la bahía de San Carlos, ante el ataque de los cazabombarderos argentinos. La táctica funciona. Al lanzar sus misiles Sea Dart, logra derribar 2 A-4 Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina, cobrándose las vidas de los capitanes Hugo Ángel del Valle Palaver y Jorge Osvaldo García. Es la mañana del 25 de mayo, la fecha patria más importante de Argentina. A bordo del Coventry la moral es alta. Hay bromas y reina un sentimiento de confianza. Nadie de la tripulación sospecha el trágico desenlace que ocurrirá en pocas horas. Pero ¿qué circunstancias sellaron el destino de una embarcación que contaba con misiles tecnológicamente avanzados? ¿Y cómo fue posible que un grupo de aviones en sus últimos días de servicio pudieran hacerle frente?
Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar para revivir una de las páginas más gloriosas de la Fuerza Aérea Argentina: el hundimiento del HMS Coventry. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El HMS Coventry fue un destructor clase Sheffield destinado a la defensa antiaérea, comisionado al conflicto del Atlántico Sur en los últimos días de abril de 1982. La contribución del Coventry en la Guerra de las Malvinas fue considerable. Estaba diseñado para operar con el sistema de misiles tierra-aire GWS-30 Sea Dart, a través del cual pudo contabilizar 3 derribos durante la contienda. El Sea Dart, operativo desde 1973, es un misil de rango medio capaz de alcanzar objetivos a 56 kilómetros de distancia y a altitudes superiores a los 10.000 metros. Con una velocidad superior a 2.5 Mach, su motor permanece encendido durante todo el vuelo, permitiendo una óptima maniobrabilidad en su fase final en largas distancias. Sin embargo, su sistema de vigilancia es ineficaz para rastrear objetivos que vuelan a altitudes muy bajas. Esta deficiencia sería crucial en la supervivencia del HMS Coventry. La mañana del 25 de mayo de 1982, mientras todo era júbilo entre la tripulación británica, 4 pilotos del Grupo 5 de caza de la Fuerza Aérea Argentina están reunidos en la base de Río Gallegos. Bajo una tensión apenas disimulada, reciben al mediodía las órdenes de atacar el destructor, ubicado cerca de la isla Borbón. Al capitán Pablo Carballo, jefe de la escuadrilla, lo inundaba la angustia ante la posibilidad de perder a alguno de sus hombres. Ellos eran el primer teniente Mariano La Cobra Velasco, el teniente Carlos Alfredo Rinque, apodado Numeral de Hierro por Carballo, y el alférez Jorge Barrionuevo, el piloto más joven de solo 23 años. Las primeras horas de la jornada habían sido desdichadas y los pilotos sabían que la misión sería casi suicida. Solo tenían el consuelo de la posibilidad de honrar a sus camaradas caídos precisamente en el Día de la Patria. Mientras tanto, ¿qué sucedía a bordo del Coventry? El teniente coronel Jamie Miller recibe apenas 15 minutos pasados del mediodía un mensaje escalofriante del servicio secreto infiltrado. El ataque es inminente. 2 horas después, 4 puntos aparecen en sus radares a 420 kilómetros de distancia. Son los Skyhawks del Grupo 5 que se aproximan a 800 kilómetros por hora, armados con bombas no guiadas MK-17 de 454 kilogramos y con 4 bombas retardantes MK-82 de 227 kilogramos. Los Skyhawks, aunque anticuados, eran estimados por su maniobrabilidad y su velocidad a baja altitud, una virtud de la que ambos bandos eran conscientes. Pero ¿qué chances tenía la escuadrilla argentina? Carballo y sus hombres sabían que podían ser detectados a través de los radares. Solo quedaba una opción: volar lo más cerca posible de la superficie. En el caso de la sección Zeus, integrada por Carballo y Rinque, esto significaba rozar el océano bordeando la línea de costa. Tan baja era la altitud que la sal cubría la cabina de comando y obligaba a los pilotos a pegar su casco contra el vibrante dosel para conseguir algo de visibilidad. Por su parte, la sección Vulcano de Velasco y Barrionuevo tomaron dirección este, sobrevolando la isla Gran Malvina, exponiéndose a las elevaciones de su terreno. En ese momento el pánico arrasaba la alegría a bordo del Coventry. Los 4 puntos habían desaparecido del radar. El sistema de los Sea Dart era incapaz de detectar al enemigo. Poco antes de las 3 de la tarde, los 2 Skyhawk ya se ubicaban en el rango visual. La supervivencia del Coventry dependía entonces de la impericia de los pilotos argentinos y de su escolta, el HMS Broadsworth. Pero el sistema de misiles de corto alcance Sea Wolf de la fragata se había caído. Esquivando cañonazos y ante el asombro de los tripulantes del Coventry, la sección Zeus cambió de dirección y enfiló hacia la Broadsworth. Liberaron una bomba que rebotó contra el mar y atravesó la cubierta de la fragata, destrozando en su trayectoria a un helicóptero Sea Link para luego zambullirse sin detonar. Justo cuando parecía que los 2 buques británicos habían tenido suerte,
El radar pintó los 2 puntos de la sección Vulcano, que se encontraban a solo 1 minuto de su posición. La Brodsworth había reanudado el sistema Seawolf y estaba lista para fijar los blancos, pero no podía disparar debido al viraje del Coventry, que se había posicionado directamente en la línea de fuego. El capitán del destructor, Hartdyke, desestimó la intervención de los Sea Harriers en la contraofensiva. Pensó que no llegarían a tiempo y temía al fuego amigo de la Brodsworth. Decidió lanzar un Sea Dart que tardó en nivelarse, el cual pasó 300 metros sobre la sección Vulcano. La reacción de Rinke al ver la estela fue memorable. ¿Qué había ocurrido? En una maniobra defensiva, el Coventry había decidido virar bruscamente para lograr una mejor posición de lanzamiento, dejando al descubierto su banda de babor. Cobra Velasco ganó entonces altura y 50 metros antes de sobrepasar el destructor, lanzó 3 bombas MK-82, 2 de las cuales condenaron la embarcación. Una de ellas explotó dentro de la sala de computadoras, incapacitando a su plana mayor. La otra entró a la sala del motor delantero, lo que provocó que el barco comenzara a escorarse a babor. El golpe de gracia fue dado por Barrio Nuevo, el Pibe, cuya bomba causó el daño crítico que rompió la barrera cortaincendios entre el motor anterior y posterior, dejando el buque a merced del fuego. Entre frenéticas maniobras evasivas, la cuadrilla fijaba el curso para regresar. En 20 minutos, el HMS Coventry había sido abandonado y totalmente escorado. 19 tripulantes perecieron y 30 resultaron heridos. Poco después, fue tragado por el Océano Atlántico. A pesar de haber proporcionado una adecuada cobertura antiaérea, haber derribado 3 aviones argentinos y haberse sacrificado, exponiendo su posición, ningún tripulante del HMS Coventry recibió condecoraciones por su bravura. Para los pilotos argentinos, no hubo gloria más grande que celebrar una cacería exitosa en el Día de la Patria. El 8 de junio de 1982, solo 6 días antes de la rendición de Argentina en la Guerra de Malvinas, la Fuerza de Tareas 317 británica se encontraba tratando de desembarcar en Bahía Agradable. Eran casi las 2 de la tarde, el clima era helado, pero el sol brillaba impasible, sin una nube que lo perturbara. Los marineros británicos se encargaban de su misión, cuyo objetivo era establecerse en una zona cercana al puerto argentino para recuperar la capital de las islas y terminar el conflicto lo antes posible. Sin embargo, algo comenzó a llamarles la atención. Era el murmullo de unos motores que se acercaban. Al levantar la vista los vieron. Eran 5 A4 Skyhawk con la bandera argentina pintada a sus costados. Pocos segundos después, todo se tiñó de naranja, como recordaría uno de los sobrevivientes. El ataque de Bahía Agradable se convirtió en la ofensiva más importante de Argentina en la guerra, dejando 2 buques de desembarco destruidos y una gran cantidad de muertos, la mayor de Gran Bretaña en una batalla desde la Segunda Guerra Mundial.
Este día es recordado por los británicos como el día más negro de nuestra flota. Pero ¿cómo se gestó este ataque y por qué fue tan efectivo? ¿Podría haber aprovechado Argentina el impulso para causar más daños y prolongar la guerra? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el día más oscuro de la flota británica. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para principios de junio, la Guerra de Malvinas estaba cercana a terminar. Las importantes victorias de Gran Bretaña en las batallas de San Carlos y Pradera del Ganso habían dejado el dominio argentino de las islas en jaque. Las fuerzas británicas en tierra se reforzaron el 1 de junio con la llegada de otros 5.000 soldados. Estos ocuparon establecimientos en Fitzroy y en Bahía Agradable, preparándose para hacer valer su superioridad militar en la ofensiva final contra el puerto argentino, lugar de las últimas posiciones argentinas. Con esto en mente, el ejército británico preparó un desembarco en Bahía Agradable, una gran entrada del mar ubicada al este de la isla más lejana al continente y a las bases argentinas de Puerto Gallegos. La estrategia era lograr llevar más soldados a tierra sin enfrentamientos con las fuerzas argentinas y luego avanzar en el asalto final hacia Puerto Argentino, que se encontraba a solo 16 kilómetros al suroeste. Sin embargo, la misión estaba resultando dificultosa, ya que la lancha de desembarco asignada no llegaba a la posición correspondiente. Los hombres británicos esperaban impacientes, sabiendo que estaban abiertos a un posible ataque enemigo. El comando de la Fuerza Aérea del Sur de Argentina recibió notificación del movimiento de 2 grandes buques y 2 más pequeños en la zona. Entendiendo que se trataba de un desembarco y que de ser exitoso dificultaría aún más la resistencia en Puerto Argentino, los altos mandos se decidieron a atacar. Una escuadrilla de A-4B Skyhawk despegó de la base de Río Gallegos con destino a Bahía Agradable. Cada uno de ellos estaba cargado con 3 bombas Mark 81 de 225 kilogramos. Inicialmente la escuadrilla estaba conformada por 8 aviones, pero 3 debieron retornar a la base debido a dificultades con el restablecimiento de combustible. Los 5 restantes continuaron camino. Cerca de la base argentina en Continente operaba el submarino británico HMS Valiant, que tenía la tarea de informar cualquier movimiento de aviones enemigos. Si bien notificó el despegue de las 5 aeronaves argentinas, el informe no llegó a las fuerzas de Gran Bretaña en las islas. Esto se debió a que el destructor argentino Ara Santísima Trinidad había interferido los contactos entre el submarino y los controladores aéreos de la Royal Navy, evitando que los temidos Sea Harrier intercepten la primera oleada argentina. Al mismo tiempo, los Skyhawk volaron hasta su destino a una altura muy baja, evitando ser detectados por los radares enemigos. Casi simultáneamente, 6 MB Dagger argentinos armados con cañones despegaron sobre las Islas Salvajes en una pequeña operación de distracción en busca de dividir la atención de los comandos británicos. A pesar de que no sufrieron oposición aérea, su misión funcionó. A las 2 de la tarde las naves llegaron a Bahía Agradable y visualizaron su blanco, 2 buques de desembarco. El elemento sorpresa del ataque cumplió un rol fundamental, ya que desorientó completamente a los británicos. 3 de los Skyhawk se dirigieron al barco principal, el RFA Sir Galahad, y atacaron. Uno de estos no logró soltar su carga por un desperfecto del avión, mientras que el proyectil del segundo superó el barco y cayó en tierra. No obstante, el tercero logró acertarle al objetivo con sus 3 bombas. Lo que siguió fue un verdadero infierno para las fuerzas británicas. El buque se inundó de llamas y la violenta explosión los dejó golpeados y aturdidos. 48 tripulantes murieron, 32 de estos pertenecientes a la Guardia Galesa, histórico regimiento encabezado por el príncipe Carlos. Lentamente después del bombardeo, comenzó el hundimiento del Sir Galahad. Los 2 aviones restantes de la escuadrilla atacaron al segundo buque, el RFA Sir Tristram. De las 6 bombas lanzadas, solo 2 lograron golpear el barco, pero sin causar el mismo daño sufrido por el Galahad, aunque 2 tripulantes murieron. Mientras se realizaba esa primera embestida argentina, una segunda dotación de 6 A-4B Skyhawk despegó de Río Gallegos para castigar aún más a las fuerzas enemigas,
Pero ya no contaban con el factor secreto que había hecho tan exitoso el ataque anterior. Al llegar, 4 de estas aeronaves lograron hundir una de las lanchas de desembarco del HMS Fearless, lo que causó 6 bajas más para los británicos. Sin embargo, los Sea Harrier ya estaban avisados del combate, y como a lo largo de la guerra, mostraron su superioridad ante los cazas argentinos y lograron derribar 3 Skyhawk. Una tercera oleada despegó de Río Gallegos un poco antes, pero su participación no fue exitosa, dado que sus cargas se estrellaron en tierra sin causar daño alguno al enemigo. Por el contrario, la fragata HMS Plymouth, que se encontraba en el estrecho de San Carlos, fue atacada por 3 Dagger argentinos. Estos lograron golpearla con 4 bombas de 1000 libras, causando serios daños y algunos heridos. Luego de los ataques, las aeronaves argentinas se retiraron de la zona de batalla rápidamente, intentando evitar un enfrentamiento directo con los muy superiores Sea Harrier. Se ha discutido muchas veces la decisión del ejército de tierra argentino de no aprovechar el momento para lanzar un contraataque y hacer retroceder a las golpeadas fuerzas enemigas que tanto habían avanzado los días anteriores. Los altos mandos justificaron su decisión sosteniendo que entre ellos y Bahía Agradable había una avanzada británica, por lo que hubiesen tenido que derrotarlos antes de poder avanzar. Esto hubiese abierto 2 frentes de batalla, dado que el batallón ubicado en Monte Tumbledown debería haberse retirado de su posición para atacar la bahía, dejándole el camino libre a las fuerzas británicas que atacaban el monte. Al mismo tiempo, la artillería argentina no contaba con el alcance necesario para atacar desde la lejanía, por lo que la misión sería demasiado arriesgada. De cualquier manera, el 8 de junio quedó en la memoria británica dado que se convirtió en el día más oscuro de sus fuerzas desde la Segunda Guerra Mundial, con 56 fallecidos, numerosos heridos y el hundimiento del Sir Galahad. Sin embargo, esto no serviría para torcer el destino de la contienda. Gran Bretaña siguió avanzando hasta acorralar a las fuerzas argentinas restantes y obligar su rendición el 14 de junio, menos de una semana después. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, dado el cercano desenlace de la contienda, ¿crees que Argentina debería haber aprovechado el golpe en Bahía Agradable para seguir atacando? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.